como ya es la costumbre del Illuminati, a partir de una organización central, se derivan un montón de pequeñas organizaciones locales y de sectas dependientes con objetivos y actividades más específicos. Por ejemplo, de la Sociedad Teosófica y en línea recta, se derivó un movimiento conocido como la Conspiración de Acuario. A su vez, de este movimiento nació la cultura de la New Age, y finalmente, de la New Age, movimientos como Zeitgeist. A la par de estos movimientos y subculturas, han nacido toda suerte de sectas, algunas declaradamente satánicas, otras que promueven el ateísmo, y otras más con piel de cordero, como varias religiones supuestamente cristianas, como la de los mormones o la de los testigos de Jehová, cuyo objetivo ha sido debilitar más la de por sí ya maltrecha imagen de la Iglesia Católica. Hay evidencia de que estas dos religiones fueron financiadas por alguna de las 13 familias más poderosas del mundo, específicamente por los Collins, que son ocultistas y asiduos seguidores de ritos de brujería. El Illuminati ha recorrido un largo camino y se ha servido de la pésima doctrina cristiana impartida por los párrocos. Se ha aprovechado de la corrupción de la clerecía y ha penetrado con agentes a casi todos los oficios de la Santa Sede. Ha utilizado el avance científico para denostar cada vez más el dogma religioso ante la mirada impávida y la cerrazón de las cúpulas eclesiásticas. Su cosecha es magnífica al día de hoy. Cada día son menos los que se atreven a hablar abiertamente de religión por temor a ser tachados de fanáticos, de seres primitivos, de ignorantes o incluso de charlatanes que solo buscan un beneficio económico. Los jóvenes se alejan cada vez más del anacronismo de la Iglesia sin darse cuenta que todo responde a un plan concebido siglos atrás y que tiene por objetivo acabar con la parte espiritual del ser humano que les represente un obstáculo para que ellos puedan imponer la religión de Lucifer, basada en el materialismo y el placer, sin obligaciones ni responsabilidades más allá de la diaria subsistencia, sin principios y con una escala de valores tergiversada. Toda esta sociedad es el resultado de años de esfuerzo en ese sentido. Sería demasiado extenso hablar de todas las acciones emprendidas por el Illuminati a través de los siglos y que han significado un cambio de rumbo en la historia. Como bien dijimos al principio de esta serie, es el Illuminati y todas las organizaciones que de él han surgido, las que se han encargado de escribir la historia desde hace 200 años. Sin embargo, resulta oportuno dar algunos datos que son de enorme importancia y por ello no es posible dejarlos pasar. Ya tratamos el asunto de las guerras napoleónicas, que si bien no fueron provocadas por el GCM, sí fueron financiadas y de ello se derivó su enorme poder económico. De las subsecuentes guerras, existe un documento clave para entenderlas. Ese documento son las cartas entre un antiguo militar confederado llamado Albert S. Pike, de hecho el único representante de la confederación, y a la vez miembro activo del Ku Klux Klan, honrado con una estatua en Washington, y el francmasón y carbonario Giuseppe Mazzini, un filósofo y político italiano que se esforzó por unificar los estados italianos y quien había sido seleccionado como sucesor de Weishaupt por los Illuminati para dirigir sus operaciones mundiales en 1834. Las cartas que datan de 1870 y 1871, y que se conservan en los archivos de la biblioteca del Museo Británico, revelan los planes Illuminati de tal modo que contrastados con la realidad, no dan lugar a dudas. Estas cartas estuvieron en exhibición tan solo unos días y luego fueron retiradas. A la fecha, el Museo Británico niega que hayan existido, y es obvio, pues su exhibición fue un error del museo, mismo que tiene como principales benefactores a varios miembros del Illuminati, incluidos los Rothschild. La transcripción de una de estas cartas es la siguiente. Según William Guy Carr, en una de las cartas fechada el 15 de agosto de 1871, Pike le hace saber a Mazzini el plan de los Illuminati para el futuro del mundo. Fomentaremos 3 guerras que implicarán al mundo entero.
La primera de ellas permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los imperios británico y alemán serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo ayotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir a los demás gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial se desataría aprovechando las diferencias entre la facción ultraconservadora y los sionistas políticos. Se apoyará a los regímenes europeos para que terminen en dictaduras que se opongan a las democracias, nazismo, fascismo, comunismo y socialismo, y provoquen una nueva convulsión mundial cuyo fruto más importante será el establecimiento de un Estado soberano de Israel en Palestina que venía siendo reclamado desde tiempos inmemoriales por las comunidades judías. Esta nueva guerra debe permitir consolidar una internacional comunista bastante fuerte para equipararse a la facción cristiana occidental. La tercera y definitiva guerra se desataría a partir de los enfrentamientos entre sionistas políticos y los dirigentes musulmanes. Este conflicto deberá orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente y además obligará a otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, a entrar en la lucha hasta el punto de agotarse física, mental, moral y económicamente. Liberaremos a los nihilistas y a los ateos, y provocaremos un formidable cataclismo social que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del absoluto ateísmo, origen del comportamiento salvaje y de la más sangrienta confusión. Entonces en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, exterminará a esos destructores de la civilización, y la multitud, desilusionada con el cristianismo, cuyos espíritus deístas estarán a partir de ese momento sin rumbo y ansiosos por un ideal pero sin saber dónde hacer su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada a la vista pública finalmente. Esta manifestación resultará del movimiento reaccionario general que se irá a la destrucción del cristianismo y ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo.